Gafa TV Online presenta Al Despertar, un programa diseñado para educar, informar y entretener. Motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación, servicio social, manualidades, deportes y la música para empezar el día positivamente. Bienvenidos. Muy buenos días, señoras y señores, seguidores de Gafa TV Ecuador. Sean ustedes bienvenidos a acompañarnos en Al Despertar, la revista familiar, que se transmite por nuestro canal en YouTube como Gafa TV Ecuador, nuestra plataforma digital Gafa TV Ecuador. Nosotros estamos siempre alegres, siempre optimistas, siempre contentos y yo siempre bien acompañadito. Esta mañana saludamos con nuestra compañera María Cristina. Buenos días, Galo Fernando. Muy buenos días, amigas y amigos de Al Despertar. Qué gusto poderles acompañar esta mañana de ombliguito de semana. Espero que estén bien y que toda su semana les vaya bien, súper bien, como se lo han propuesto desde el día lunes. Miércoles, mitad de semana, continuamos nosotros trabajando, laborando, siempre poniéndole todas nuestras energías positivas. Siempre regalen una sonrisa a quienes saludan usted en el día a día. Vamos a ver los temas de esta mañana. Esta mañana estaremos en el segmento de pintura con la maestra Soñita Yuska nos va a enseñar a utilizar los pinceles. En el segmento de salud le tenemos al doctor Fernando Hernández, quien nos va a hablar sobre los trastornos menstruales. Miren los temas aquí en Al Despertar, la revista familiar. Nos vamos a la pausa. Y regresaremos con el segmento de pintura country y el segmento de salud visual, así que no te desconectes. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Al Despertar por Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redim Motor School lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redim Motor School te espera en la calle de los Fresnos y Guayacanes, norte de Quito. Contáctanos al 0984-660964. Síguenos en www.redimmotorschool.com. Hospital General Emedic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Traumatología, artroscopía, cirugía general, laparoscopía, oftalmología, microcirugía, fisioterapia, rehabilitación, medicina crítica, cuidados intensivos, anestesiología, terapia del dolor, ginecología, cardiología, pediatría, reumatología, cirugía plástica, medicina interna, otorrinolaringología, laboratorio clínico, ecografía, rayos X, emergencia a las 24 horas. Contamos con guardería privada. Le esperamos en la Saraguro N6171 y Avenida del Maestro, norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emedic Center, lo mejor para el cuidado de su salud. Fantasías Maffer te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social. Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados. Todo al por mayor y menor con precios de mayorista. Fantasías Maffer, norte de Quito. Llámenos al 0981-825-633. En Fantasías Maffer, detalles que encantan.
Fantasías Maffer. Al despertar. Continuamos nosotros aquí en Al Despertar, la revista familiar. Estamos en el estudio desde Quito, Ecuador. En la mitad del mundo se transmite la señal digital de GAFA TV Ecuador y su revista familiar Al Despertar. Nosotros queremos agradecer como siempre todas las semanas a los suscriptores que están conectados a esta hora de la mañana a GAFA TV Ecuador. Allá en Calderón un fuerte abrazo, también en Pomaski que se hacen presentes. Vamos al primer segmento de la mañana. Le vamos a dar paso a la maestra Soñita Yuska, quien nos va a dar unas clases de cómo utilizar los pinceles. Adelante. Gracias, muy buenos días. En esta ocasión y a petición del público, les voy a indicar cómo se empieza a practicar pinceladas. Yo lo que cogí fue un pincel redondo. Siempre les recomiendo que sea nuevo, que no hayan utilizado en nada. Cuando ustedes vayan a hacer pinceladas, siempre su pincel tiene que ser solo para pinceladas. No utilicen para fondos, para nada. Yo lo que humedezco. ¿Por qué se humedece el pincel? Porque si yo voy directamente con el pincel seco hacia la pintura, no corre sobre la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que el pincel, el pelo del pincel comienza a absorber el agua de la pintura y no corre, no resbala. Entonces, eso es importante, hidratar. Yo aconsejo jamás poner agua sobre la pintura, porque la pintura siempre viene a la consistencia perfecta. A no ser que estuviera haciendo mucho calor, se puede poner muy poca agua, solo en la cantidad que tenemos en la baldosa. Ahora sí, humedecemos, como les digo, quito el exceso y voy a coger. En este caso puse un poco de azul y voy a topar un poco de blanco. ¿Para qué utilizo dos colores? Para ya aprender a matizar. Mientras mejor aprendamos a matizar, mejor nos quedan las cosas. Ahora, yo aquí le pinté, es una madera que yo solo la pinté, la sellé. Como saben, el proyecto lo que siempre hacemos es poner un sellador a base de agua, dejar secar, lijar y luego procedí a poner una base café en este caso. Cojo blanco en la punta y hago esto. Primero vamos a practicar con el pincel delineador, redondo, vamos completamente verticales. Los que somos diestros, es decir, los que usamos la mano derecha, siempre hacemos las pinceladas hacia nosotros. Los que son zurdos trabajan hacia afuera. Por mi facilidad de dar clases, he aprendido a trabajar para todas partes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a trabajar siempre de esta manera. Topan, alan, topan, alan. Yo por facilidad para mí y que ustedes vean mejor, yo me ubico de esta manera. ¿Por qué hacemos esto? Solo palitos, quiero palitos completamente verticales y lo más delgado que pueda. Quiere decir que nuestro pincel, pese a que es número 5 en este caso, produce una línea muy delgada y produce una línea muy gruesa, que es esta. ¿Sí? Con el mismo pincel vamos a sacar delgado y grueso. Pero regresamos al comienzo. Hacemos esto. Vuelvo a poner siempre blanco en la punta para aprender a matizar. Después vamos a trabajar de un punto. Vamos a salir hacia afuera. Siempre partimos del punto. ¿Sí? Vuelvo a coger blanco y hago una completamente recta. Si damos la vuelta, aquí tenemos como ramitas y esto sería como para hacer una flor. Este sería el tallo principal y estas las ramas o el pasto que tiene una flor. Una vez que está esto, practiquen. Yo siempre les digo, lo mejor que pueden hacer ustedes es practicar. Practiquen mucho y no desistan. Las pinceladas son muy fáciles siempre y cuando no pierdan la fe en que lo van a hacer. No se olviden de visitarnos en nuestra página web, que es www.sonialiuska.com, y también de buscarnos en YouTube. Todos estos tutoriales que los hemos bajado son para gusto de ustedes. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Al despertar.
Gracias a la maestra Sunita Yuska. Miren qué fácil que lo hace ella. Así se empieza en el arte de las manualidades y sobre todo en pintura con trick. Nada más usted tiene que ponerle empeño y por supuesto seguir las clases de aquí en Al Despertar, la revista familiar. La revista que le informa, le educa y le entretiene con segmentos de este tipo aquí en Al Despertar. Bueno, ahora sí nosotros nos vamos al siguiente segmento, al segmento médico. Y le vamos a dar paso al doctor Fernando Hernández, quien va a hablar sobre los trastornos menstruales. Adelante, doctor. Amigos televidentes, muy buenos días. Enriqueciendo y fortaleciendo la salud continua que el programa nos proporciona para dirigirnos ante ustedes, reciban mi cordial saludo y estamos aquí para hablar sobre los trastornos menstruales. Específicamente, los trastornos menstruales vienen en edades que pueden ir entre la edad desde la adolescencia y o mujercitas que rebasan los 45 años. Enfoquémonos en las edades tempranas o en edad en donde se establece la pubertad, la adolescencia, hasta que alcanzan la edad madura, que es sobre los 18 años. En esta fase o en este proceso, el ovario tiene que establecer una maduración de un eje que controla desde el cerebro, el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, que es a nivel de los ovarios. Este encuentro o este proceso se establece que en la primera fase del ciclo ovárico intervienen dos hormonas o una hormona. El estrógeno, que eso se llama fase proliferativa, y junto a este viene la maduración del folículo con la hormona folículo estimulante, y en la segunda mitad la progesterona con otra hormona que es la hormona luteinizante. El juego de este ciclo estrógeno-progesterona, FSH-LH, determina un proceso de ovulación y posteriormente, cuando se establece la ovulación, viene el proceso de la menstruación. Si yo conjugo todo esto en un camino bien establecido, es decir, en una madurez del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, se establece una menstruación que va de 28 días más menos 3 días, con flujos que duran 5 días aproximadamente. Las mujeres jovencitas todavía no alcanzan el eje del hipotálamo-hipófisis gonadal su proceso de madurez, y en esta inmadurez pueden haber picos de una hormona u de otra hormona que desacomodan el ciclo ovárico o que desacomodan el proceso hormonal fisiológico normal. Por ende, este camino puede desencadenar una alteración en el proceso menstrual o de alargamiento en las menstruaciones, muchas o menstruaciones abundantes, o en su defecto, de fallas en el proceso menstrual. Ahora, ¿qué debo hacer? Si es que la falla en este proceso hormonal me genera mucha hemorragia, ahí es muy importante que el médico ginecólogo establezca un control del mismo con ecografías para ver la función del ovario, es decir, si hay muchos folículos, descartar que hayan quistes de ovario y o la integridad en el sistema anatómico del útero. Si descartamos todo este proceso, estamos estableciendo que ellas necesitan de su etapa permanente y posterior a la adolescencia hasta que alcancen los 18 años para que este eje hipotálamo-hipófisis gonadal se regule. Si las menstruaciones son abundantes o generan un efecto de metrorragia, ahí está muy importante la intervención del médico ginecólogo. ¿Qué hacer en estos casos? Primero, establecer un control ginecológico, ver que no hayan fallas hormonales establecidas, ver que los senos no produzcan cantidades de leche que sin estar embarazadas o sin estar lactando pueden determinar presencia de secreciones, ver la estructura del útero y posteriormente a esto catalogar que esto se trata de una hemorragia uterina disfuncional de efecto directo el componente hormonal y se puede corregir. Como habíamos hablado inicialmente que hay dos fases en el ciclo ovárico, la primera fase proliferativa, la segunda fase secretora, hay que tratar de regular
este eje o este sistema para controlar el sobreestímulo de la primera hormona y proponer el uso de progesterona para disminuir la cuantía o la cantidad de menstruaciones. Y con esto, tentativamente, en 2 o 3 meses se puede corregir. No puedo establecer de una manera certera la tentativa de decir o de verificar si es que puede tener o no puede tener un aborto, si puede tener o no tener un embarazo cuando hay falla hormonal. Esto directamente cuenta en el sentido de que cada ser humano es partícipe de su compromiso sexual o de su integridad sexual, como para poder decir si me falla o no me falla la menstruación, o por qué inicié la vida sexual o por qué no inicié la vida sexual. Entonces el componente directo o la conclusión radica en tratar de establecer una mejor continuidad o un mejor arreglo en el eje hipotálamo, hipófisis gonadal u hormonal, que es donde deberíamos corregir en las mujercitas en edades muy tempranas o en edades de adolescencia y de pubertad. Muchas gracias, buenos días, esperamos las inquietudes a través de este prestigioso canal. Gracias. Al despertar. Muchísimas gracias al doctor Fernando Hernández por topar este tema que le da mucha ayuda a las damitas en casa, a las jóvenes, a las chicas que están entrando en esta etapa, a cómo manejar estos síntomas, los trastornos menstruales. Miren, ahí estuvieron los consejos del doctor Fernando Hernández. Muchísimas gracias a nombre de todos los seguidores de GAFA TV Ecuador. Continuamos con el programa con saludos. Claro que sí, queremos mandar un saludo para Marcela Martínez allá en Tulcán y para la familia Montenegro en Bolívar. Muchísimas gracias a los seguidores de GAFA TV Ecuador en el norte de nuestro país. Miren, nosotros estamos siempre conectados con el norte de nuestro país. Nuestra compañera tiene full seguidores en la provincia del Carchi y no solo hay en todo lado. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con la entrevista del día, así que no te desconectes. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Al Despertar por GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redim Motor School lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redim Motor School te espera en la calle de los Fresnos y Guayacanes, norte de Quito. Contáctanos al 0984-660964. Síguenos en www.redimmotorschool.com. Hospital General Emedic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Traumatología, artroscopía, cirugía general, laparoscopía, oftalmología, microcirugía, fisioterapia, rehabilitación, medicina crítica, cuidados intensivos, anestesiología, terapia del dolor, ginecología, cardiología, pediatría, reumatología, cirugía plástica, medicina interna, otorrinolaringología, laboratorio clínico, ecografía, rayos X, emergencia a las 24 horas. Contamos con guardería privada. Le esperamos en La Saraguro N6171 y Avenida del Maestro, norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emedic Center, lo mejor para el cuidado de su salud. Fantasías Maffer te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social. Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados. Todo al por mayor y menor con precios de mayorista. Fantasías Maffer, norte de Quito.
Llámenos al 0981-825-633. En Fantasías Maffer, detalles que encantan. Fantasías Maffer. Al despertar. Ya estamos de vuelta aquí en su revista familiar Al Despertar. Gracias a todos ustedes por compartir esta su revista familiar. En todas las redes sociales nos puedes ver como Gafa TV Ecuador, en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto visita nuestra página web www.gafatv.com. Queremos agradecer la sintonía ya de Lazo. La gente de Lazo está conectándose a través de las redes sociales de Gafa TV Ecuador. Bueno, ahora sí le vamos a dar paso a nuestro compañero Fernando García. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en Gafa TV Ecuador en Al Despertar. Seguimos hablando de los ecos y de las expectativas respecto al nuevo gobierno, al gobierno que presidirá pronto, probablemente a fines de noviembre o comienzos de diciembre, el señor Daniel Noboa Asín, quien ganó con 4 puntos las elecciones pasadas del domingo 15 de octubre. Ganó, una elección a la candidata de la Revolución Ciudadana, la señora Luisa González. He invitado y saludo cordialmente esta mañana al señor Edwin Bedoya. Él es vicepresidente de la central CEDOCUT, miembro del Frente Unitario de Trabajadores. En primer lugar, quisiera saber su opinión respecto a cómo recibieron los trabajadores, los sindicalistas, las organizaciones de trabajadores, el triunfo del señor Noboa y qué expectativas existe hasta el momento. Buenos días. Buenos días, un saludo a quienes hacen Gafa TV, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, nosotros considerábamos y desde antes de las elecciones habíamos optado por una postura que era el voto nulo, que significaba básicamente el no estar de acuerdo con ninguna de las dos candidaturas porque eran propuestas que eran más de lo mismo, de alguna manera no hablaban concretamente sobre y específicamente sobre las actividades o acciones o políticas que van a tener cuando sean gobierno. Eso nos da la medida de que nosotros no tengamos hasta el momento a ningún tipo de expectativa que pueda mejorar el país. Todo tendrá que verse, bueno, dice el refrán, por los hechos los conoceréis. Habrá que esperar que de las promesas que hizo, que entre las que señalaba subir el salario mínimo a los jubilados, subir básicamente que la pensión jubilar sea el básico, el tema del ingreso a las universidades, el libre ingreso a los jóvenes, temas de educación, el tema de seguridad, que es un tema que me parece que es el tema más importante de todos los ofrecimientos que tuvieron todos los candidatos, pero hay que ver en específico qué es lo que determina o cuál es el enfoque que va a dar en el tema de seguridad. Yo le escuchaba el día de ayer, me parece, en uno de los canales en el viaje que está haciendo y donde determinaba muy bien, con algunos aciertos del tema del presupuesto, sobre todo que tiene la policía y las Fuerzas Armadas, y veíamos que la policía tenía más presupuesto que las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces habría que ver cómo se direcciona ese presupuesto para el tema de seguridad, cómo se mejoran las condiciones en el tema del control de la delincuencia, cuál es la política de seguridad y concomitantemente o transversalmente al tema de seguridad que está ligado al tema de la educación y el tema del empleo, es decir, cuál es el futuro que van a tener nuestros hijos, nuestros jóvenes en la educación, que también son temas también que tienen que ver con la seguridad, el tema del empleo, que también son aspectos que tienen que ver con la seguridad, un país con pleno empleo, un país bien educado, un país con jóvenes que tengan alternativas del estudio, es un país que echa abajo los climas de inseguridad. Entonces son factores que también intervienen en la inseguridad, no solo en el armar a la policía. Y el otro aspecto que es
me parece que es el aspecto también muy importante, es cómo sacamos del secuestro que están nuestras instituciones de control del tema de la corrupción y del secuestro del narcotráfico. Tenemos instituciones como la policía, las cortes judiciales, que no tienen nada que ver el Ejecutivo, por eso digo, es una política que tiene que prevalecer en el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo, la Fiscalía, las cortes de justicia. Entonces, todas estas instituciones de control del Estado debe estar dentro de un plan de erradicación de esta corrupción y esta infiltración. Claro, el tema de inseguridad es un tema transversal, ¿verdad? Yéndonos al asunto de seguridad, el presidente electo dijo en campaña, y lo ha vuelto a ratificar en su reunión en Italia, que va a llamar a consulta popular para el asunto de seguridad, para pedir que las Fuerzas Armadas actúen directamente en el control y el patrullaje de las calles, de las plazas del Ecuador. Una nueva consulta popular, esas son las soluciones, a sabiendas de que en la Asamblea deben haber proyectos, y hay proyectos que pueden ser reactivados y aprobados legislativamente. Otra consulta popular con el tiempo, con los gastos y con todo lo que eso significa. Bueno, hay que ver la consulta popular bajo qué pregunta se ciñe y si es que esta pregunta está ligada a la Constitución, porque usted tiene que conocer que las Fuerzas Armadas en la Constitución tienen un deber de ser, entonces ahí les determinan cuáles son las actuaciones. Entonces una consulta popular en un esquema de pedir a las Fuerzas Armadas que vaya a las calles es solo un decreto que ya se lo ha venido haciendo. El tema es la efectividad de los decretos y la efectividad de los controles que hacen las Fuerzas Armadas y la policía, el trabajo en conjunto que debe haber con los organismos de inteligencia, o sea, la creación de un organismo de inteligencia que no esté atado a lo que mismo hemos conocido, sino que dé resultados efectivos. Es decir, no puede haber ya 4 incursiones o 14 incursiones que hasta ahora creo que están en las cárceles y se siga viendo lo mismo, es decir, no ha solucionado nada. Señor Bedoya, porque algunos analistas dicen que esta consulta popular iría atada a mejorar su capital político, del presidente de la República, digo, porque él tiene intenciones de seguir en el poder, obviamente en elecciones presentándose el próximo 2025. Es decir, si estamos pensando en campañas electorales, en consultas populares, con ese objetivo, yo creo que no va a ser la solución, no va a ser la salida real que necesita el caso de seguridad del país. A ver, las posibilidades pueden ser legítimas, ¿no? Las posiciones legítimas de querer una reelección. A nadie le puede negar de que quiera lanzarse. Ahora son las actuaciones y lo que yo digo es que no se pueden repetir, utilizar las mismas fórmulas sabiendo que no dieron resultado. Es decir, pedir en una consulta popular que las Fuerzas Armadas, si es que es el caso de la pregunta, porque habría, como digo, que ver la pregunta, si es el caso de preguntar al pueblo ecuatoriano que si es que quiere que las Fuerzas Armadas salgan a vigilar las calles del país, me parece que sería inapropiado, por no más decirlo, porque las competencias que están en la Constitución de las Fuerzas Armadas es otra. Y como digo, los resultados que se han visto con los decretos ejecutivos, el del control de las cárceles, el control de los líderes del narcotráfico que gobiernan desde las cárceles, es algo que ni los decretos lo han podido evacuar, es decir, seguimos teniendo los mismos problemas de infiltración desde las cárceles, los mandos desde las cárceles. Y inaudito en este gobierno que ya termina el gobierno de Lazo, escoltar una manifestación a delincuentes pidiendo que retorne el fito a la otra cárcel y escoltado por la policía. O sea, esas son cosas inauditas. Nosotros decíamos en son de broma y en serio, cuando a nosotros salimos a manifestación nos reciben con bombas lacrimógenas. Ya los delincuentes salen a manifestarse para que le cambien de cárcel a un delincuente y les van escoltando. O sea, ese tipo de actuaciones son las que no debe aparecer nuevamente y debe haber resultados concretos en el control de las cárceles, es decir, el diseño de las cárceles tienen que ser tan adecuados y el control para que no ingresen ese tipo de armas que ingresan a la cárcel. Muy bien. Para terminar este tema, recordemos que ya hubo una consulta popular del señor Lazo, en donde el pueblo le dijo no, ¿verdad? Él perdió la consulta popular. Vayamos al asunto laboral.
¿Ustedes qué expectativa tienen en el asunto laboral concretamente? ¿Están abiertos a un diálogo como FUD, como SEDOCUD, con el presidente Noboa y sus ministros para, no sé, diseñar un nuevo código del trabajo, para diseñar una modernización de las relaciones laborales? ¿Cómo está eso? A ver, en principio nosotros como Frente Unitario, como SEDOCUD, hemos dicho que nosotros no podemos rehusarnos a conversar con el presidente de la República. Obvio, todas las empresarios, trabajadores, debemos conversar para ver conocer desde el punto de vista de las políticas laborales y de empleo y las políticas económicas y sociales que va a tener el gobierno. Es obvio que tenemos que conversar, más allá de que discrepemos en la posición política de cada uno. Es necesario. Nosotros cuando vamos a discutir un contrato colectivo tenemos que conversar con la empresa, o sea, con el gerente de la empresa, o sea, no opta de que nosotros digamos, no vamos a conversar. En una conversación, un diálogo con el señor Noboa, cuando se posesione, ¿qué van a llevarle a ustedes? ¿Qué van a decirle? ¿Qué propuestas tienen? Bueno, nosotros hemos venido trayendo una propuesta, una plataforma de lucha que la mencionamos nosotros, que les hemos dado a todos los gobiernos y que no hemos sido escuchados, ni siquiera ha sido digno de poder describir, decirnos, saben que la propuesta de ustedes está mal o no va con la política que nosotros, no, o sea, no lo han echado al tacho de la basura, ha sido una conversación de sordos realmente y no hemos avanzado nada. Entonces, le vamos a hacer la misma propuesta que hemos hecho a todos los gobiernos. Son propuestas para la reactivación del aparato productivo, el tema de los tributos, el tema del manejo de la política económica, que no se trata de un modelo de izquierda o socialista, sino un modelo justo, que lo han tomado otros países. Me refiero, por ejemplo, a que los capitales ya no fuguen fuera del país y que se eleve el impuesto de salida de divisas para evitar esta salida de capitales, esta fuga de capitales, más aún cuando la misma revista Vistazo menciona cuánto han ganado los empresarios en estos últimos etapas, incluso etapas de crisis. Los que tienen empleo y las empresas que han seguido laborando han tenido ganancias extraordinarias. Pero en cambio la deuda que ellos deben al Seguro Social, al SRI, que sobrepasa ya los 2.000 millones de dólares, a pesar de los perdones a los intereses y multas que les han hecho todos los gobiernos, desde Correa, desde Moreno y hasta Lazo, les han perdonado y no han sido capaces de pagar. Han pagado los pequeños, pero las grandes empresas no han pagado. Entonces ahí son más de 2.000 millones de dólares que tendría si se podrían cobrar este asunto. El tema de la reducción de los intereses de la banca privada, porque no es solo de la banca pública, porque estamos diciendo que el país está en crisis y no se puede pedirle a la banca pública, es decir, a los ecuatorianos, que se les baje más los intereses de lo que se les ha dado, sino a condonar las deudas, multas de intereses de los pequeños agricultores y de los pequeños comerciantes, de las microempresas que tienen esas deudas y bajar el interés más o menos a un dígito para que pueda, de alguna manera, alguien que tenga un emprendimiento, tener un emprendimiento que le pueda durar un tiempo prudencial. Imagínese hoy, para hacer un emprendimiento es el 22%. ¿Quién puede hacer un emprendimiento? Y las deudas que tienen los pequeños empresarios es eso también, lo que tienen que pagar. Señor Bedoya, esto de un nuevo código o de reformas no dependerán solamente del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, porque ahí se debatirá, se discutirá, y hay algunos proyectos, incluso el de ustedes creo que está en la Asamblea, que deben tomarlo e irlo adecuando, ir actualizándole para sacar un nuevo código. ¿Qué piensan ustedes de la Asamblea? ¿Qué expectativas tienen así brevemente para terminar, por favor? Bueno, nosotros hay que recordar que nosotros tenemos presentado un código de trabajo y lo que queremos que continúe, porque ya estaba en primer debate. Entonces a esta Asamblea lo que le toca es retomar ese primer debate y elevarlo ya a segunda instancia para que sea debatido en la Asamblea y nosotros defender nuestra propuesta y quienes quieren mejorarlo, quienes quieren rechazarlo, hacerlo en el campo de la Asamblea. Acordémonos que hay un año, 6 meses que tiene que funcionar, entonces los tiempos para tratar temas
extras a lo que quieran tratar sería boicotear las políticas que se les requiere el país, como digo, el tema de seguridad. Y el otro tema es el de la seguridad social, que nos parece importante, porque todavía sigue convirtiéndose en caja chica de los gobiernos. Entonces, eso también son temas fundamentales que se debe tratar. Y el tema de las privatizaciones. No podemos, en un momento de crisis que vive el país, pretender privatizar las áreas estratégicas que nos generan recursos para el mismo fisco poder invertir en los servicios sociales. Es decir, no podemos hacernos un harakiri que privatizando el petróleo, privatizando la electricidad, subiendo los precios de consumos de la energía. Entonces, esas son cosas que también nosotros les estamos poniendo en debate al presidente y que lo vamos a conversar si hay la oportunidad. Estas son las líneas rojas, entonces habrá que tener mucho cuidado en lo que dice y hace la señora vicepresidenta, porque ella es afín y partidaria de la privatización. En pocos segundos, ¿qué le dice al despedir al señor Guillermo Lasso? Bueno, realmente decirle que fue un presidente incapaz, un presidente que no pudo llevar los hilos de una política que era para todos los ecuatorianos y que lamentablemente socapó la delincuencia y socapó la inserción del narcotráfico en los aparatos del Estado. Muy bien, hasta aquí nuestro diálogo con el señor Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT y dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, hablando de las expectativas y de lo que se puede esperar con el nuevo presidente, el señor Daniel Noboa. Esperamos, repito, que le vaya bien a él, para bien del país, para bien de todos los ecuatorianos. Señoras y señores, hasta la próxima. Muchas gracias. Al despertar. Agradecemos a nuestro compañero Fernando García. Con esta sugerencia nosotros le decimos y regresamos después con Conozcamos de Cerca. Quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Al Despertar por Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redim Motor School lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redim Motor School te espera en la calle de los Fresnos y Guayacanes, norte de Quito. Contáctanos al 0984-660964. Síguenos en www.redimmotorschool.com. Hospital General Emedic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Traumatología, artroscopía, cirugía general, laparoscopía, oftalmología, microcirugía, fisioterapia, rehabilitación, medicina crítica, cuidados intensivos, anestesiología, terapia del dolor, ginecología, cardiología, pediatría, reumatología, cirugía plástica, medicina interna, otorrinolaringología, laboratorio clínico, ecografía, rayos X, emergencia a las 24 horas. Contamos con guardería privada. Le esperamos en La Saraguro N6171 y Avenida del Maestro, norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emedic Center, lo mejor para el cuidado de su salud. Fantasías Maffer te ofrecen los más hermosos y exclusivos arreglos florales para cumpleaños, aniversarios y todo compromiso social. Además, bisutería fina, cosméticos, ropa para damas y niños, peluches, globos metálicos, anchetas de regalo y arreglos personalizados. Todo al por mayor y menor con precios de mayorista. Fantasías Maffer, norte de Quito. Llámenos al 0981-825-633. En Fantasías Maffer, detalles que encantan. Fantasías Maffer. Al despertar.
Ya estamos de vuelta aquí en su revista familiar Al Despertar. Al Despertar le informa, le educa y le entretiene. Síguenos en todas las redes sociales como Gafa TV Ecuador, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y sobre todo visita nuestra página web www.gafatv.com. Nosotros continuamos con el programa y queremos invitarles a todos ustedes que sigan interactuando con nosotros, sigan mandándonos sus comentarios, sugerencias, invitaciones, poniendo un like en nuestra página web. Ahí está la sugerencia de Al Despertar para que ustedes sigan interactuando con nosotros. Bueno, ahora si nos vamos al segmento Conozcamos de Cerca y vamos a estar allá en el centro de nuestro país. Vamos a visitar la laguna del Quilotoa. Adelante, compañeros. En la provincia de Cotopaxi, a 4.000 metros de altura, amurallado por un paisaje embrujador, encontramos el volcán y lago Quilotoa. Para llegar a este paraje desde Quito, en auto, viajamos 3 horas. Pasamos por La Tacunga, cruzamos el cantón Pujilí, el páramo de Zumbagua y nos encontramos frente a la majestuosa laguna Quilotoa, cuya agua cambia de color según lo alto que se halla el sol. Porque aquí existe como 3 tipos de historia, porque antiguamente había sido como volcán el Cotopaxi, luego había erupcionado y luego ha formado el cráter de la laguna del Quilotoa. Aquí desde que tiene dentro de la laguna, desde que tiene 7 minerales, por eso cambia los colores, porque ahorita está verde oscuro, se hace otros colores, por ejemplo verde limón, verde turquesas, amarillo y azul. O sea, algunos meses se cambian los colores. El lago Quilotoa tiene 3 kilómetros de diámetro y las paredes que le rodean son verticales, con varios picos de roca que marcan su contorno, lo que da una apariencia de sierra gigante. El agua dispuesta a cambiar de color del azul profundo al turquesa, los paisajes que giran alrededor del lago, los servicios turísticos dispuestos por la comunidad, nos invita a pasar unas vacaciones o un feriado a orillas del Quilotoa. Vienen nacionales e extranjeros, todos de diferentes países vienen a hospedar. Cuesta $8 por persona, incluido con merienda, con desayuno. Menú es sopa de quinoa, y arroz con pollo, arroz con carne de oveja, y desayuno con huevo batido, y café con leche o té con pan. Invitamos todos diferentes países que vengan a visitar a hermosa de la laguna de Quilotoa. Desde el mirador del Quilotoa descendemos hasta el espejo de la laguna, espacio que tiene 280 metros, y el caminar nos lleva un tiempo de 40 minutos. El regreso exige mayor esfuerzo. El Quilotoa ofrece tenemos el paquete, lo que nosotros tenemos el tour. Se llega acá a la laguna del Quilotoa, tenemos primero alquiler de caballos. Vienen los turistas, alguna agencia, presentamos folclórico, música autóctona también con danzante. Y también, llevamos diferentes lugares a Cueva del Inca, a Chuchilán, hacemos caminata a Huangaje, a Río Toache, a Condurmatzi, a diferentes lugares. Eso es lo que nosotros también estamos ofreciendo, también comida típica, lo que aquí hacemos, comida típica, papa con cuy, carne de borrego, papas de aquí de nativo. Entonces eso es lo que estamos ofreciendo aquí. En el espejo del Quilotoa es posible ver unas burbujas de gas, las cuales, según explicación científica, es efecto de la actividad volcánica. Oh, muy bonito. Todo es muy bonito, la gente buena, hasta el país es muy bonita y la más importante es muy verde. Para nosotros un país muy verde con mucho agua, muchas plantas es mejor. La gente también es muy amable, sí. Este paisaje andino con montañas parcheadas de colores, que son cementeras y tierras recién labradas, son reproducidas por el pincel de los pobladores de esta región. En cada cuadro vemos las vivencias, las leyendas
y los sueños de los comuneros del Quilotoa. Las artesanías se conocen como pinturas de tigua y son un grato recuerdo de este rincón serrano. Bueno, esto es la habilidad de todos los quienes conformamos los socios de la Organización de Desarrollo Turístico Lago Verde Quilotoa. Pero en realidad los jóvenes que ahora ya son personas adultos, los señores antiguos, han intentado aprender primero pintar en lo que es lincillo y luego han intentado a pintar en esto lo que es el cuero de borrego. Así que no es una técnica, yo diría una técnica científica, sino es una técnica de la habilidad de las personas quienes pintamos. Mi papá aprendió con los jóvenes en el lugar que se llama Niñurrumi, acá abajo. Entonces vino aprendiendo ahí juntos con los otros compañeros. Entonces él me ha enseñado cambio a mí. Y así también otros padres enseñan a sus hijos. A las autoridades mi pedido sería de que nos ayuden, por ejemplo, en los mercados, puede ser mercados nacionales, inclusive puede ser hasta en el mercado internacional, con algún financiamiento para que nosotros podamos exhibir ante el público, ¿no? Y así ofrecer las habilidades que tenemos, las artesanías como cuadros tallados en madera, como máscaras, como imágenes de nacimientos, cofres, y así es otras artesanías. Con esto nosotros ya aquí todos los pobladores alrededor de esta comunidad ya estamos viviendo con el turismo, diría con el turismo comunitario y así trabajando con las artesanías. Eso ha sido un poco alternativa para nosotros. Aquí en el Quilotoa el turista recibe servicios especiales y a bajo costo, y el dinero recaudado sirve para reinvertir en proyectos turísticos que desarrollan la zona. Todo lo que este ingreso, lo que hoy estamos haciendo, el ingreso del peaje, de la cafetería y también del bote, administramos nosotros. Entonces eso, hay los trabajadores quienes hacen la limpieza para que los turistas que lleguen en lugar limpio. Entonces hay 6 trabajadores, nosotros pagamos semanalmente. Ya el resto del dinero que estamos haciendo algunos beneficios, cafetería. Nosotros ofrecemos la llegada, bienvenida, una información muy clara, porque eso es lo que estamos hoy momento haciendo. Gracias a nuestros compañeros por hacernos conocer este lugar maravilloso, un lugar precioso y recomendado para todos ustedes. Como siempre nosotros agradecemos a Patricio Jaya que está recorriendo nuestro país. Y miren esa sugerencia para visitar la laguna de Quilotoa, acá en la provincia de Cotopaxi. Un lindo lugar para disfrutar de esta belleza, de la belleza natural de nuestro país. Con esto nosotros queremos decirles muchísimas gracias por haber estado este miércoles, mitad de semana, aquí en Al Despertar, la revista familiar. Nos despedimos. Y los esperamos en la próxima emisión en Al Despertar. Chao, chao. Gafa TV Online presentaron Al Despertar.